El espacio es un lugar absurdamente grande y silencioso. Nos hemos acostumbrado a nuestro pequeño barrio cósmico, con sus caras conocidas, Júpiter, Marte, un vecindario predecible, casi aburrido. Pero más allá de nuestra valla, en la negrura infinita, entre las estrellas, viajan cosas que no son de aquí. Y el 1 de julio de 2025, algo llamó a nuestra puerta. Un objeto gigantesco, más rápido y brillante que cualquier cosa que hubiéramos visto antes. Un intruso que no sigue nuestras reglas. La mayoría de los científicos lo llamaron cometa, un trozo de hielo y roca espectacular, sí, pero nada más. Sin embargo, uno de los astrofísicos más importantes del planeta, un pez gordo de Harvard, miró los datos y dijo algo que impactó a muchos. ¿Y si no es una roca? ¿Y si viene a por nosotros? Aquí en True Aitor Crime la idea era hablar de True Crime, pero estoy haciendo de todo menos crime. En realidad lo que me gusta es contar historias, y el tema de los extraterrestres, como a muchos de vosotros, siempre me ha hecho bastante gracia. Lejos de ser un fanático, es un anhelo profundamente humano. Ese impulso de alzar la vista y cuestionar el misterio que nos rodea es parte de nuestra esencia. Y si disfrutar de una buena historia es parte de tu esencia, pues no dudes en suscribirte y darle like, porque vamos a empezar. 1 de julio del año 2025. Desierto de Atacama, Chile, en medio de la nada más absoluta, donde el aire es tan puro que casi puedes ver el borde del universo, un telescopio robotizado hace su trabajo. Se llama Atlas, y su misión suena a película de catástrofes. Es un sistema de última alerta de impacto terrestre. Básicamente, su único curro es pasarse la noche escaneando el cielo, buscando rocas espaciales con muy malas intenciones que puedan venir a arruinarnos el día. Un trabajo monótono hasta que deja de serlo. Aquella noche, entre 800 imágenes de puntos de luz, sus sensores captaron algo, un puntito más, indistinguible de otros 1000, un objeto débil, en movimiento, al que se le asignó un nombre tan soso que solo un ordenador podría creerlo. A11PL3Z. La primera ficha de un caso que estaba a punto de explotar. Los datos, como siempre, se enviaron al Centro de Planetas Menores, en Massachusetts. Allí, otros ordenadores se pusieron a hacer lo que mejor saben hacer: calcular, trazar la trayectoria, predecir el futuro del objeto. Y fue entonces cuando a alguien, en algún despacho, se le debió de caer el café, porque la órbita de ese puntito insignificante no tenía ningún sentido. Los objetos de nuestro sistema solar, ya sean planetas, asteroides o cometas, se mueven en elipses, curvas cerradas, predecibles, como un coche de carreras dando vueltas a un circuito infinito alrededor del Sol. Pero la trayectoria de A10PL3Z no era una elipse, era una hipérbola. Y para los que no se acuerdan de las clases de matemáticas, una hipérbola es una curva abierta. Es una línea de entrada y una línea de salida. No es un coche de carreras, es un conductor kamikaze que entra en la autopista a toda velocidad, hace una pasada y se larga para no volver nunca más. Aquel cálculo solo podía significar una cosa, una verdad tan simple como escalofriante. Esa cosa no era de aquí, era un intruso. Durante años solo conocíamos dos de esos visitantes, el famosísimo Oumuamua, aquella especie de cigarro cósmico que nos dejó a todos con el culo torcido en 2017, y luego Borisov, un cometa más normalito en 2019. Dos visitas en toda la historia de la astronomía, y de repente, sin previo aviso, teníamos al tercero. El nombre de robot, A10PL3Z, fue al cubo de la basura. Se había ganado su verdadero título, 3I Atlas. El 3 por ser el tercer objeto interestelar detectado, la I, la marca en rojo escarlata que gritaba interestelar, y la palabra Atlas en honor al telescopio que lo cazó. Pero la cosa no acaba ahí, porque a medida que más telescopios apuntaban hacia él, el expediente del sospechoso se hacía más gordo. Los astrónomos vieron algo más, un halo difuso, una especie de neblina a su alrededor. Era una coma, y eso, en el argot espacial, significa que no es un asteroide, una roca muerta, es un cometa, un cuerpo de hielo que, al acercarse al Sol, empieza a soltar gas y polvo, como si sudara. Así que le cayó otro nombre más, C/2025N1, el nombre técnico de un cometa. Ya teníamos su ficha policial completa, un cometa interestelar, el tercero de su clase. Caso cerrado, ¿no? Pues no.
Decir que 3I Atlas era un cometa es como decir que un T-Rex era un lagarto. Es quedarse muy, pero que muy corto, porque este bicho venía rompiendo todos los récords. Empecemos por la velocidad, no venía de paseo, no, venía como alma que lleva el diablo. 58 km por segundo, repito, 58 km cada segundo. Para que os hagáis una idea, Oumuamua, que ya nos pareció rápido, se movía 26 km por segundo, Borisov a 32. Este nuevo visitante iba literalmente al doble de la velocidad que sus predecesores. No estaba entrando en nuestro sistema solar, lo estaba allanando. Luego estaba el tamaño. Oumuamua era un objeto relativamente pequeño, quizás unos 200 metros de largo, un trozo de metralla cósmica. Borisov ya era más respetable, con 1 o 2 kilómetros de diámetro. Pero 3I Atlas, las primeras estimaciones del tamaño de su núcleo, de su cuerpo sólido, apuntaban a unos 10 kilómetros de diámetro. 10 kilómetros. No era una roca, era una maldita montaña voladora. Una ciudad entera de hielo y polvo atravesando nuestro vecindario a una velocidad demencial. Y claro, con ese tamaño no es de extrañar que también batiera el récord de brillo. Era con diferencia el objeto interestelar más brillante que habíamos visto jamás. Además, las observaciones revelaron otros detalles curiosos. Su color era rojizo, un rasgo que curiosamente compartía con Oumuamua y Borisov, una especie de aire de familia entre los viajeros interestelares. Su rotación era estable, completando un giro sobre sí mismo cada 29 horas, sin los extraños tumbos que hicieron a Oumuamua tan famoso. Tenía una coma, ese halo de gas y una cola, aunque débil, que se extendía a unos 25.000 kilómetros. La ciencia oficial, con todos estos datos en la mano, construyó el relato. Se trata de un cometa masivo, expulsado de su sistema estelar de origen hace millones de años, que ha estado vagando por la galaxia hasta que, por pura casualidad, su camino se ha cruzado con el nuestro. Su trayectoria hiperbólica confirma que, tras rozar la órbita de Marte, en su punto más cercano al Sol a finales de octubre de ese mismo año, saldrá disparado de nuevo hacia las profundidades del cosmos, para no volver jamás. No supone ninguna amenaza, es solo un espectáculo. Fin de la historia. ¿O no? Porque mientras la mayoría de la comunidad científica celebraba la oportunidad de estudiar a este visitante, había alguien, un hombre que miraba exactamente los mismos datos y no veía un cometa. Veía algo completamente distinto. Algo que convertía este fascinante evento científico en una posible amenaza existencial. Para casi todo el mundo, la historia de 3I Atlas era un fascinante capítulo de un libro de ciencia, pero no para todos. En la Universidad de Harvard, en un despacho seguramente lleno de libros y ecuaciones complejas, un hombre mira los mismos datos que el resto del mundo, pero él no ve un cometa. Él ve un posible móvil, un arma y una oportunidad. Ese hombre es Abraham Loeb, Avi Loeb para los amigos. Y si este caso fuera una película, él sería el detective cascarrabias que nadie cree, pero que podría tener la clave de todo el misterio. Y que no se engañe en la idea de un teórico de la conspiración con un gorro de papel de aluminio. Nada de eso. Avi Loeb no es un cualquiera. Estamos hablando de un tipo que ha sido director del Departamento de Astronomía de Harvard, el director fundador de la iniciativa Agujero Negro de la mismísima universidad. Un pez gordo, un auténtico Cristiano Ronaldo de la astrofísica con más de 800 artículos científicos a sus espaldas. Y este cerebro, este genio, fue el mismo que en 2017 ya levantó la mano y dijo que Oumuamua, nuestro primer visitante, no era una roca, sino que tenía todas las pintas de ser una vela solar alienígena. La comunidad científica, claro, lo tachó de sensacionalista, de buscar atención. Así que cuando este mismo hombre, Avi Loeb, mira los datos de 3I Atlas y vuelve a arquear una ceja, la pregunta es inevitable. ¿Es un visionario que ve lo que los demás no se atreven a imaginar? ¿O es un genio al que simple y llanamente se le ha ido la olla con el tema de los marcianitos? Para entender su argumento, primero tenemos que hacer una parada en uno de los conceptos más inquietantes de la ciencia, la paradoja de Fermi. En los años 50, el gran físico Enrico Fermi, mientras comía con unos colegas, soltó una pregunta muy simple. Si el universo es tan inmenso, con miles de millones de galaxias y billones de estrellas, ¿dónde está todo el mundo? ¿Por qué no hemos encontrado a nadie? El silencio de radio es total. Y de las muchas posibles respuestas a esa pregunta, hay una que da auténtico pavor. Es la teoría del bosque oscuro. El universo es un bosque oscuro y silencioso por la noche.
Cada civilización es un cazador solitario, armado hasta los dientes, que se mueve sigilosamente entre los árboles. El objetivo de cada cazador es sobrevivir, y la primera regla de la supervivencia en un bosque oscuro es no hacer ruido. No gritas, estoy aquí, porque no sabes que otras cosas te están escuchando. No enciendes una hoguera, porque la luz podría atraer a depredadores que ni siquiera puedes concebir. Te quedas callado, te escondes, y si en la distancia ves el brillo de otra hoguera, si oyes el crujido de una rama, no te acercas a saludar, porque no sabes si el otro cazador es amigo o enemigo, y en una situación de vida o muerte no te puedes arriesgar. Así que solo hay una jugada segura: disparas primero, destruyes cualquier otra forma de vida que detectes, antes de que ella te detecte a ti y te destruya. Es una idea terrorífica, ¿verdad? La razón por la que no oímos a nadie es porque los inteligentes están callados y los que no lo son ya han sido silenciados. Con esta idea tan tétrica en la cabeza, Avi Loeb mira el expediente de TRES y Atlas y las piezas empiezan a encajar de una forma siniestra. Para él, las características que hacen de este cometa un objeto interesante para los científicos son una realidad, una lista de pruebas circunstanciales de un plan fríamente calculado. Prueba número 1. La trayectoria. ¿Por qué este objeto viaja casi perfectamente plano en el mismo plano que nuestros planetas, la eclíptica? Un objeto errante lanzado al azar desde otra estrella podría venir de cualquier dirección, desde arriba, desde abajo, en diagonal. Que llegue justo en nuestro plano es estadísticamente muy improbable, a menos, claro, que no sea al azar, a menos que quieras que tu sonda de reconocimiento gaste la mínima energía posible para visitar varios planetas de nuestro sistema. Y encima lo hace en sentido retrógrado, es decir, en dirección contraria al giro de los planetas. De nuevo, muy raro, a menos que, de nuevo, tu objetivo sea un encuentro frontal con la Tierra u otro cuerpo. Una maniobra que también tiene sus ventajas desde el punto de vista de la ingeniería. Pero la joya de la corona, la prueba que para Loeb es casi una confesión, es el momento de su máxima aproximación al Sol, el perihelio. Como vimos, ese momento clave ocurre a finales de octubre y da la casualidad, la increíble y sospechosa casualidad, de que durante ese periodo el objeto estará perfectamente oculto a nuestros telescopios, porque el Sol estará justo en medio. No podremos verlo, y Loeb se pregunta: si fueras una civilización hostil que sigue la lógica del bosque oscuro, ¿cuál sería el momento perfecto para hacer tu jugada? Exacto, cuando nadie te está mirando. El perihelio es donde un objeto alcanza su velocidad máxima y es el lugar ideal para hacer lo que se conoce como una maniobra de over. En términos sencillos, es como dar un volantazo brusco en el punto más rápido de una curva para cambiar de dirección con el mínimo de esfuerzo. Una nave podría usar ese momento oculta tras el Sol para encender sus motores, frenar drásticamente y cambiar su órbita de escape por una órbita de captura. Una órbita que podría llevarla directamente a la Tierra. Sería el ataque por sorpresa perfecto. Lo veríamos venir cuando ya fuera demasiado tarde para hacer nada. Pero esperad, que la cosa se pone aún peor. En sus escritos más recientes, Loeb va un paso más allá. Ya no habla solo de una nave, la idea es mucho más elaborada. Él plantea que ese objeto de 10 kilómetros, esa montaña voladora, quizás no sea la nave de ataque en sí, quizás sea una nave nodriza, un portaaviones cósmico, y que en ese momento de ocultación tras el Sol, su plan no sea cambiar de rumbo a ella misma, sino liberar una flotilla de minisondas mucho más pequeñas, rápidas y difíciles de detectar. Una plaga tecnológica liberada en el corazón de nuestro sistema solar. Llegados a este punto, uno podría pensar que esto es el guión de una peli de ciencia ficción de bastante bajo presupuesto, pero el nombre que lo dice es un genio de Harvard. Y no solo lo especula, se atreve a ponerle números. Creó una cosa llamada la escala Loeb para clasificar objetos interestelares, donde 0 es definitivamente natural y 10 es definitivamente tecnológico. A3 y Atlas le otorga un 6, y cuando un periodista lo arrinconó para que diera una cifra, Loeb no se anduvo con rodeos. Dijo que le daba una probabilidad del 60%. 60%, hay que pararse a pensar en ello. El director de astronomía de Harvard cree que hay más de un 50% de posibilidades de que el objeto más grande y rápido que jamás ha entrado en nuestro sistema solar no sea un cometa, sino una pieza de tecnología alienígena con una trayectoria, como poco, muy sospechosa.
La acusación está sobre la mesa, el expediente ha sido presentado y la pregunta que flota en el aire es aterradora. ¿Y si tiene razón? Es una narrativa potente, casi irresistible. Pero, como en toda buena investigación, no te puedes quedar con la versión de un solo detective. Por muy brillante que sea, tienes que escuchar a los forenses, a los expertos en balística, a los que se pasan la vida estudiando las pruebas con un microscopio. Y en este caso, la comunidad científica, en su gran mayoría, escuchó la teoría de Avi Loeb. Asintió con respeto y acto seguido la desmontó pieza por pieza con una elegancia casi insultante, y lo hicieron usando la herramienta más poderosa que existe, la lógica. Para empezar, atacaron el argumento central de Loeb, la idea de que la órbita 3I Atlas es tan improbable que tiene que ser artificial. Aquí es donde entra en juego el trabajo de otros astrónomos, como el español Héctor Socas, que lo explicó con una analogía tan brillante que es imposible no entenderla. En Date un Blog, por cierto. Imaginad que yo ahora mismo les digo que en realidad soy un alienígena disfrazado y ustedes, lógicamente, me piden pruebas y yo les digo, a ver, mido más de 1,90, algo que solo le pasa a un porcentaje diminuto de la población. Además, tengo un ligero estrabismo, otra condición estadísticamente rara. Y para colmo, vivo en una isla, donde solo reside un 1% de la gente del mundo. Si multiplicas todas esas improbabilidades, la posibilidad de que un humano cumpla esas tres condiciones a la vez es bajísima. Por lo tanto, debo ser un alienígena. Es un argumento ridículo, ¿verdad? Y lo es porque es una trampa lógica. Estoy eligiendo mis rasgos raros después de que ya me conozcan, para construir una teoría a mi medida. Y eso, dicen los críticos de Loeb, es exactamente lo que él hace. Mira el cometa, encuentra las 3 o 4 cosas que lo hacen peculiar, su órbita, su velocidad, y las presenta como una prueba de intencionalidad, ignorando que cualquier objeto en el universo, si lo miras con suficiente detalle, tiene sus propias rarezas. No es una prueba, es buscarle 3 pies al gato. Pero la estocada final, el argumento que de verdad pone el último clavo en el ataúd de la hipótesis de la nave de guerra, viene con una pregunta mucho más simple. Imaginad, estáis en casa, es de noche, todo está en silencio y de repente en la terraza oís un maullido, un miau claro y nítido. Ahora, piensa con sinceridad. ¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Opción A es un gato, opción B es un comando de asesinos alienígenas con tecnología de camuflaje y armas de plasma, que están imitando a la perfección el sonido de un gato para que salgas a la terraza y te capturen. La respuesta es la A, ¿verdad? Es un gato. Y no es porque seamos aburridos o nos falte imaginación, es por una cuestión de pura y dura probabilidad basada en la experiencia. Sabemos que los gatos existen y sabemos que a veces se suben a las terrazas. De la otra opción, de los aliens que maullan, no tenemos a día de hoy ni una sola prueba. Ahora hay que cambiar la terraza por el sistema solar y el maullido por 3I Atlas. Por un lado tenemos los cometas y gracias a los modelos de formación estelar sabemos que nuestro propio sistema solar a lo largo de su vida ha expulsado al espacio interestelar un número de cometas y asteroides que se escribe con la letra B, billones, billones con B de bestialidad. Por otro lado tenemos las naves de guerra alienígenas de 10 kilómetros. ¿Cuántas hemos visto? 0, en teoría. ¿Cuántas pruebas tenemos de que existen? 0, en teoría. Así que cuando vemos un objeto que viene de fuera, que tiene el aspecto de un cometa, que suelta gas como un cometa y que tiene una cola como un cometa, ¿qué es más probable? ¿Que sea una de esas trillones de rocas que sabemos que existen o que sea la única cosa de la que no tenemos ni la más remota prueba? Es el gato, no el alien. Entonces, ¿cuál es el veredicto final de este caso? El famoso artículo de Avi Loeb no es un estudio validado, es un preprint, una idea lanzada al aire para provocar el debate, algo que, hay que reconocer, ha conseguido con creces. Pero lo más importante de todo es que su teoría tiene una gran virtud. Se puede demostrar si es falsa. Él mismo ha puesto las reglas del juego. Ha predicho que el objeto cambiará de trayectoria cuando pase por detrás del Sol. Si para finales de este año los telescopios vuelven a apuntar a 3I Atlas y ven que sigue su camino imperturbable, con la misma órbita hiperbólica de siempre, su hipótesis se habrá demostrado incorrecta. Fin de la historia. Y esa es la grandeza de la ciencia. No se basa en creencias, ni en lo que dice un genio de Harvard. Se basa en predicciones, pruebas y evidencias. Así que, ¿es 3I Atlas una amenaza?
¿Casi con total seguridad? No. ¿Pero significa eso que es aburrido? Absolutamente nada de eso. Que la explicación más probable no sea la más cinematográfica no le resta ni un ápice de maravilla a este suceso. Tenemos una montaña de hielo y polvo, un fósil de un sistema solar que nació a años luz de aquí, visitando nuestro hogar. Es un mensajero que ha viajado durante millones de años por el vacío para contarnos los secretos de su lugar de origen. Nos obliga a mirar hacia arriba, a refinar nuestros telescopios y a hacernos las preguntas más importantes de todas. Al final, no se trata de si Tracy Atlas es un cometa o una nave. Se trata de que existe. Se trata de que nos recuerda que no estamos en una burbuja, sino en un océano cósmico inmenso, lleno de misterios que apenas empezamos a comprender. Así que, bueno, si te gustan todos estos temas, ya sabes, le puedes dar un like, suscribirte y por encima de todo y por encima de las estrellas, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente.